Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nada, ya estamos llegando a nuestro final. Bueno, ya os he comentado por el correo electrónico que al final haremos la sesión de Zoom la semana que viene, en horario de clase, es decir, el jueves a las 7 de la tarde, para ver estas últimas reflexiones sobre la asignatura, ¿no? El tema de China, que nunca mejor, no podíamos haber cerrado con otro mejor tema, ¿verdad? Y todo el cambio que se va a producir tras no solo el cambio de la economía mundial, sino el dichoso bicho este que lo va a cambiar todo, el coronavirus. Sino también pues valoraremos un poco por estas dos sesiones que os he mandado referentes a la historia de Madrid a través de su arquitectura. Si bien la semana pasada nos quedamos más o menos con la llegada de los Borbones y la guerra de la independencia o el inicio de la guerra de la independencia, hoy concluiremos, ¿no?, a partir de esta guerra de la independencia hasta prácticamente nuestros días, en la que Madrid se ha convertido en una de las más grandes ciudades europeas. Pero ¿a costa de qué? Porque hoy voy a matizar o voy a pararme, detenerme en aquellos edificios que no se construyeron hace tampoco demasiado tiempo y que han sido pasto de las llamas, pasto de la especulación, pasto de los derribos y en definitiva que han desaparecido para no volver muchos de ellos. Al mismo tiempo se han levantado nuevos edificios que han sustituido a los anteriores. Lo vamos a enfocar desde el punto de vista de que la pérdida, aparte de dramática de algunos edificios, es algo consustancial a la evolución del ser humano. Cada sociedad erige sus monumentos y sus estilos arquitectónicos, artísticos, para representarse. Así que hay que decir que a pesar de que no nos guste que ya han echado la piqueta a tanto edificio palaciego o a tanto convento importante, es el producto de la fe en el progreso. Los edificios que hoy nos gustan, que nos parecen los más importantes de nuestra época, serán sustituidos seguro dentro de 100, 150 años por otros edificios pues distintos, no voy a decir si mejores o peores. La arquitectura, la ciudad, es el fiel reflejo de la sociedad. Y no solo eso, es el lugar donde el poder lucha para establecerse. Por eso cuando un régimen o un gobierno trata de legitimar su andadura en el país, siempre se rocía las ciudades de edificios, monumentos, esculturas, rincones que abogan por la necesidad de que él se mantenga en el poder. Voy a intentar explicarlo más claro todo esto a lo largo del recorrido que vamos a hacer hoy por Madrid. Así que poneros cómodos, poneros un chotis si queréis para ir acompañando esta sesión y vamos allá. Por donde me gustaría empezar es en algo también poco conocido. Bueno, antes de nada os voy a pedir perdón porque no voy a introducir todos los monumentos de Madrid, ya que esto duraría años este vídeo, sino que he hecho una selección. Algunos son mis edificios favoritos, otros son edificios que yo veo interesantes para hablar del tema en cuestión, y otros son edificios muy curiosos que vosotros, madrileños o que habéis pasado mucha parte de Madrid aquí, seguro que no conocéis, seguro que os suena a lo mejor, pero nunca llegasteis a conocerlos. Otros los he elegido por eso, porque estoy convencido de que todos los habéis conocido y a lo mejor ya se han quedado en la retina del recuerdo. Bueno, pues eso. Comienzo con Napoleón. Sí, Napoleón también construyó algo aquí en España, o mejor dicho, su lugarteniente en Madrid en la conquista, que fue Murat. Murat, ya sabéis que se hizo fuerte en Madrid ante los hechos revolucionarios que trataron de quitarse de encima la presencia de José I y de los franceses, así que se hizo fuerte en
en el Retiro. Justo es la imagen que estamos viendo, es la fortificación, el parque, ¿no?, que se montó José I. Aquí a la izquierda estaría la Castellana, y en toda esta zona es donde se construyó el fortín de los franceses, un modernísimo fortín con el que se luchó contra los españoles revolucionarios y ya en última instancia contra las tropas del duque de Wellington, que al ver tan fantástica construcción no permitió que se quedase en pie y la derribó. Ya os comenté la semana pasada que aprovechando que derribaba las murallas de Napoleón, también se cargó la fábrica de cerámica La China, ¿verdad?, que era la competencia más directa que tenían los ceramistas británicos en el mercado internacional. Pues este plano, siguiendo los maravillosos planos de Leonardo da Vinci, que fue un genio en cuanto a fortificaciones, bueno, ¿en qué no ha sido un genio Leonardo da Vinci?, sirvió para por lo menos contener este ataque de los madrileños y de las tropas aliadas. Posteriormente el fortín fue destartalado, como decíamos, y se construyó el Jardín del Buen Retiro, dejando un poco de lado las antiguas estancias del Palacio del Buen Retiro, que como ya hablamos en la semana pasada, muy pocas de ellas han llegado hasta la actualidad. Pero permitidme que hable no de Napoleón, sino de José I, el monarca, el primer monarca y último monarca de la dinastía Bonaparte que existió en España. El otro día preguntaron no me acuerdo qué programa de televisión, qué 3 dinastías habían gobernado en España durante el siglo XIX. A ver si vosotros las acertáis. No os lo voy a decir. Ya os he dado una pista que fue justo la que no acertaron, La dinastía de los Bonaparte con José I, aunque fue temporal, pues fue un rey. Un rey que fue muy mal recibido aquí en España, como todo lo que en aquella época venía de Francia. O bueno, mal recibido por la mitad de la población, porque la mitad de la población adoraba a los franceses y toda la ilustración que ellos traían, y la otra mitad los repudiaba. Todavía fue peor cuando José I intentó introducir sus reformas. Si ya tenía solo a la mitad de la población con él, ahí se redujo al 25%. El otro 25% se consideraron afrancesados, pero patriotas, y dieron la espalda al rey extranjero. Fue un rey también acusado de borracho, le llaman Pepe Botella, pero es completamente falso, era abstemio, no bebía ni una sola gota. El nombre de Botella le vino porque él grabó con impuestos las botellas del alcohol, subiendo efectivamente el precio de este líquido. Y de ahí el nombre de Pepe Botella o de Pepe Pepino, como también le llamaban. Y no solo Pepino, no solo Botella, sino que también, y a lo que a nosotros nos va a importar, le llamaban el Rey Plazuela. Seguro que alguno lo habíais escuchado. ¿Por qué le llamaban el Rey Plazuela? Porque sitio que veía con posibilidades de hacer una plaza, ahí la instalaba. Así que toda plaza que veáis en el centro de Madrid, no os lo preguntéis 2 veces. Son todas las plazas que construyó desde cero el rey Plazuelas, José I. Hay alguna excepción, pero muy pocas excepciones dentro de lo que es la parte histórica de Madrid. Y en todas esas plazas lo que había antes, como buen rey ilustrado, eran conventos, porque ya sabéis que en Madrid era una ciudad de conventos y de cortesanos, era lo que más había. También el pobre pueblo luchaba con el día a día para llevarse algo de comer a la boca, pero los que dominaban el Madrid hasta la llegada de los Borbones y de José I eran estos cortesanos y la Iglesia.
Así que José I, ni corto ni perezoso, continuó el proceso de desamortización que se había empezado en Francia con la Revolución Francesa. A vosotros os sonará la desamortización de Mendizábal de 1835, pues se basó en las desamortizaciones de José I, que tampoco pudo desamortizar tanto, pero sí que le dio tiempo a desamortizar lo suficiente para confeccionar las que son hoy de las plazas más importantes de Madrid. Y os voy a poner únicamente dos ejemplos. Este, que a lo mejor como me he subido al Hotel de los Toreros no la estáis reconociendo, es la plaza de Santa Ana, con el Teatro del Español, donde había una de las antiguas corralas más famosas de la España moderna y de la España también del siglo de oro. Allí se levantó este Teatro del Español por nada más y nada menos que por Villanueva, que participó en esta construcción. Se quemó y lo tuvieron que restaurar respetando más o menos los planos del arquitecto Villanueva. ¿Y qué había en esta plaza antes de que José Plazuelas la hiciera plaza? Pues había un convento, el convento de Santa Ana, efectivamente, por eso todavía conserva el nombre de la plaza de Santa Ana. Y se construyó también a posteriori, ya por supuesto mucho más tarde que el reinado de José I, pero ya en el siglo XX, el edificio donde estoy subido, este Hotel de los Toreros. Madre mía, si sus paredes hablaran, ¿verdad? Pero no siempre fue un hotel, y algunos de vosotros os acordaréis que fue antes de hotel, ¿verdad? Eran los almacenes Simeón. Los almacenes Simeón fueron de las primeras galerías que hubo aquí en España. Alternaba la venta de todo tipo de productos con el alquiler de algunas habitaciones. Poco a poco el negocio del alquiler de las habitaciones y del hotel funcionó y se quedó atrás los edificios Simeón. Hoy en día, afortunadamente, el hotel sigue existiendo, pero ha cambiado tantas veces de nombre que yo me sigo refiriendo a él con el nombre en el que lo conocemos la mayoría, el Hotel de los Toreros. Como también ha cambiado la plaza, donde antes estaban todos los toreros, todo el sarao, el folclore, las andaluzas, la farándula española y castiza. Hoy se agolpan los guiris, los alemanes, los suecos, los suizos, los chinos por tomarse una cervecita en la terraza. Fijaros, como antes el poder lo que requería y lo que propugnaba era folclore, tradición, todo esto que rodea, y también arte con la farándula, ¿no? Pero todo este ambiente, ¿no?, castizo que se revalorizaba a principios del siglo XX es sustituido hoy por un ambiente de globalización, de multiculturalismo, y nada tiene de malo ni lo uno ni lo otro. Lo que es importante es darse cuenta, como decía, de que la ciudad, las plazas, las calles son la arena del poder, es donde compiten para imponerse y donde reflejan los nuevos gustos que impone el poder a sus sociedades. Otra plaza, se los voy a poner dos, pero podríamos estarnos todo el día aquí con las plazas de Madrid que construyó José Plazuelas. Alguno la reconoce, ¿verdad? Si le quitásemos esa señal de metro y le pusiésemos la moderna, seguro que alguno ya sabe que son las escaleras, la entrada de metro de la Plaza del Progreso, que seguro que vosotros alguno la conoce con ese nombre, ¿verdad? Se llamó durante muchos años, hasta hace relativamente poco que se cambió el nombre a la de Tirso de Molina. ¿Por qué? Porque en esta plaza, ¿qué es lo que había antes? Un convento, el convento de la Merced. Era un convento con un escritorio, con un aparato cultural importantísimo, una de las bibliotecas más importantes de todo el país, donde el bueno de Tirso de Molina, Fray Diego Téllez, estudió y estuvo enclaustrado. Por eso se le recuperó el nombre de la plaza con el de este caballero. Preciosos los monolitos del metro, ¿verdad? Las señales del metro diseñadas por el gran Antonio Palacios y Ramillo, uno de los grandes arquitectos del siglo XX, basándose en
en las estaciones de metro de Viena, de Wagner, que también había hecho la ópera, ¿eh? Ahí venía la ópera. Por eso si alguno ha estado en Viena, que allí conservan todavía estos logotipos del metro en alguna estación, recordará, como recordó Palacios a la hora de construir esta imagen corporativa de metro, esa maravillosa arquitectura de la secesión vienesa de Wagner. Y no el músico, el arquitecto. No sé si os gusta más cómo era la plaza antes con esa maravillosa señal de metro o este ambiente que recuerda a un pueblo manchego, que realmente Madrid, el centro de Madrid, si consigues desconectar del mundanal ruido, del tráfico de los coches, etcétera, etcétera, es un pueblecito manchego. Fijaros qué bonita la Plaza del Progreso en la antigüedad y como tras una y otra restauración nos ha llegado a nosotros en la actualidad. No sé qué os parece a vosotros la restauración. Sí que es cierto que la plaza en los años 90 y a principios de los años 2000 estaba hecha un desastre. Necesitaba una manita y no de pintura solo, sino de todo. Y llegó la moda de nuevo de el asfalto. Granitar todo, se ve que les sobraban a los alcaldes o tenían negocios con algún compañero que tenía una fábrica de granito y se pusieron con el granito por toda la ciudad. Afortunadamente hoy en día están volviendo unas políticas de ajardinamiento para refrescar no solo físicamente, porque está más fresco rodeado de un jardincito, sino también visualmente. La monotonía del granito, del suelo gris, aunque se intente romper con los kioscos de flores y algún parterre, no da frescura visual, que yo creo que es uno de los principales problemas de esta corriente arquitectónica. Eso sí, es mucho más barato de mantener y de limpiar. Piensan en nuestros bolsillos, piensan en los que les van a votar. Y aquí lo tenemos, a Fray Diego Tellez, don Tirso de Molina. En este convento de la Merced escribió sus obras más importantes. Y fijaros la invasión de logotipos, la invasión de señales de tráfico, la invasión de cerramientos prohibidos, la invasión de aires acondicionados. Bueno, pues vivimos en una época en la que todo vale, ¿no? Y así lo demuestran las ciudades. Pero ya voy a dejar al rey Plazuelas, a José I, aunque hizo muchísimas cosas más. A mí, de las que más me gusta, que no he encontrado una imagen en internet, pero lo podéis encontrar el proyecto en el Museo de Historia de Madrid, al ladito de UDEA, el Museo de la Ciudad, es el proyecto que planificó José I para unir el Palacio Real con San Francisco el Grande, superando el desnivel del viaducto de Segovia, creando una gran columnata de columnas gigantescas desde el Palacio Real, todo engalanado con grandes edificios, hasta San Francisco el Grande, para reproducir lo que serían los Campos Elíseos de París en Madrid. Como digo, no tengo las imágenes, pero cuando vayáis al Museo de Historia, allí en la segunda planta, tenéis una maqueta de lo que iba a ser este proyecto megalómano, una maravilla de proyecto. Se hubiese quedado eso fantástico. Yo ya no sé si sería viable, cuánto dinero costaría y si lo hubiésemos mantenido, pero el caso es que era un proyecto fantástico. Bueno, pues José I se marchará, Fernando VII, pues como es un rey tan nefasto, en mi opinión, y para de muchos, prácticamente no hace nada, tampoco la hacienda de Madrid está para muchos trotes, y se dedica a bambolear entre el liberalismo y el absolutismo, hasta que morirá y nos dejó, o nos dejara, con la primera guerra carlista, porque se produce el problema sucesorio. Él ha dejado de heredera a su hija Isabel, que todavía es menor de edad, y los absolutistas son partidarios de el hermano de Fernando VII, de Carlos María Isidro de Borbón. Él representa los valores antiguos, la tradición, el conservadurismo, el absolutismo, así que sus opositores, los liberales, se marchan de cabeza con la alternativa Isabel II. ¿Con esto qué quiero decir? Que no fue que los liberales
apoyaran a Isabel II, era una niña, ni que Isabel II, niña, fuera liberal ya con 3 años. Así que ella cayó en las manos del liberalismo, podríamos decir, y de todos estos militares con los que triunfó el liberalismo en España, a marchas forzadas. Triunfó tampoco es la palabra, se introdujo, mejor dicho, en España, y fue la modernizadora de la ciudad de Madrid. Una gran urbanista, no ella quizá, sino sus ministros, y también personajes ya que habían abrazado el liberalismo económico, ahora ya lo podríamos hablar o decir capitalismo, y que habían hecho una gran fortuna. Esa gran fortuna, ese capital, tenía que reinvertirse en algo más. Así como funciona todo hoy en día. Así que una de esas principales fortunas, la del Marqués de Salamanca, que primero había hecho dinero monopolizando para la corona el negocio de la sal, posteriormente construyendo ferrocarriles y vías férreas por doquier, y por último especulando en la construcción del barrio de Salamanca, fue uno de los modelos a imitar por no solo estos ricos empresarios, sino también por la propia corona. Así que Isabel II le ocurrió una idea, o a sus ministros. El Parque del Retiro y el jardín y el Palacio del Buen Retiro había quedado completamente destruido. No había dinero para levantarlo de nuevo, y además los materiales con los que estaban hechos este palacio y estos aposentos no eran de muy buena calidad, no habían resistido. Así que a ella se le ocurrió una cosa: ¿por qué no vendo toda la parte de Retiro sur, por así decir, que da a la Castellana, y construyo ahí una serie de palacetes que me va a dar muchísimo dinerito para la hacienda pública, que además es cuanto más lo necesito? Y eso fue el germen del barrio llamado de los Jerónimos, que es el que tenemos aquí ahora mismo, tomando los terrenos del antiguo del Buen Retiro. La situación fue muy polémica, porque los liberales no soportaban esta actitud ya de especuladores de la corona. Además, el pueblo se encolerizó, porque en este momento se estaba creando lo que nosotros conocemos ahora como patrimonio, patrimonio nacional. Y entonces, si el Jardín del Buen Retiro era patrimonio nacional, ¿cómo podía la corona vender parte de este patrimonio nacional a especuladores o a constructores? Pues efectivamente, mucha polémica, pero como siempre pasa en este país, poderoso caballero es don dinero. Al final se impusieron los negocios urbanísticos y se construyó, eso sí, uno de los barrios más elegantes de Madrid. Justo es la foto que estoy ahora tomando, que para que os hagáis una idea, aquí tenemos la Cibeles, esto es el ayuntamiento. Por supuesto que en la época de Isabel II no estaba esto construido, el Palacio de Correos o Nuestra Señora de Telecomunicaciones, obra de Antonio Palacios, ya fue construido en época de Alfonso XIII, ya en el siglo XX. Al lado de Correos, del ayuntamiento, nos encontramos con la calle Montalbán, ¿verdad? También salpicada de palacios, precioso. Es el que alberga el actual Museo Nacional de Artes Decorativas de los Duques de Santoña y de Goyeneche. También tenemos la fatídica obra ampliación del Museo de la Armada. Aquí no se ve muy bien, ¿no? Pero el Museo Naval, la ampliación que se ve por Castellana, es espantosa. Nada que ver con el maravilloso edificio eclecticista que es la sede de la Armada Española. A continuación tenemos la Bolsa de Madrid, una maravilla también de edificio construido por Enrique Repullés y Vargas. Enfrente, la Plaza de la Independencia, también levantada por Isabel II, donde descansa el fuego eterno de los caídos. Nunca se apaga ese fuego. Yo me he fijado que hasta cuando caen tormentas y hay una ventisca increíble, el fuego sigue encendido.
Bueno, y aquí muy cerquita, pues donde me alojo yo, en el hotel Ritz, ¿no? Ahí me pidieron los propietarios que si les hacía el favor de promocionar sus habitaciones. Bueno, de ilusión también se vive, pero a que no sabéis quién pasó, bueno, muchos han vivido en el Ritz, pero por lo visto, los 10 últimos años de su vida vivió aquí uno de los personajes más originales del Madrid de la época. Y el Madrid también de este final del siglo XIX, una de las grandes fortunas y uno de los mayores amantes del arte de España, don José Lázaro Galdiano. Bueno, y enfrente del Ritz ya sabéis lo que tenemos uno de los museos más importantes del mundo, la pinacoteca más importante del mundo, el Museo del Prado, que ya vimos que lo había levantado Carlos III como gabinete de estudios de historia natural. Bueno, pues mejor barrio no se podía tener. Empezaron a construir y llegaron las fortunas poco a poco a establecer allí sus palacetes. Eso sí, tardaron mucho porque la polémica que había tenido la reina con el pueblo y los políticos bloquearon muchas de las construcciones de estas obras. No sería ya hasta principios del siglo XX cuando se levantaran los primeros grandes palacetes, como es el caso del Palacio de los Oriol, levantado también por el propio patriarca de esta familia, que hoy en día, unidos a los Ibarra, los Oriol Ibarra, son creo que la fortuna más grande del país, o de las fortunas más grandes del país. El edificio es una maravilla, producto de este eclecticismo histórico que se presenta en este siglo XX. ¿Qué quiere decir eclecticismo en arquitectura? Pues que es una mezcolanza de estilos. Cojo, pues por ejemplo, la balaustrada renacentista y la coloco en este balcón, ¿no? O al mismo tiempo, pues voy cogiendo detalles más o menos pues neoclásicos o de raigambre romana, de esta arquitectura romana, y los voy mezclando por aquí o por allá, dando finalmente un edificio completamente ecléctico. Bueno, a lo mejor la imagen que os he puesto no la reconocíais, pero aquí ya se distingue mejor, ¿verdad? Justo enfrente de la Castellana, en esta maravillosa calle de Alfonso XII, que por cierto no siempre se ha llamado de Alfonso XII, se llamaba la calle de Granada, mucho más bonito, y no le quiero quitar mérito a don Alfonso, pero bonito nombre que tenía esta calle justo enfrentada a los Jardines del Retiro, me pegaba mucho más que la calle Alfonso XII. Bueno, también muy cerquita de ahí tenemos el palacete de Don Ramón y Cajal, construido también ya en el siglo XX por Julio Martínez de Zapata. Un precioso edificio historicista que recupera pues todo lo que son de nuevo los estilos del pasado, como podemos ver esto es un alfiz, que es un típico elemento, como veis, así que entra y sale, ¿no? De la arquitectura renacentista española, la más genuina nuestra. Bueno, aquí lo vemos en otra perspectiva, el Palacio de los Oriol se me ha colado. Bueno, pues dejamos el paseo por el barrio de los Jerónimos para otra ocasión, porque nos vamos a bajar un poco por las Cibeles hasta el paseo de Recoletos. Empalmamos con el paseo de Recoletos para que nos ubiquemos. Aquí tenemos la Puerta de Alcalá. Esto es el solar donde estaría Correos, y aquí vendría ya el Paseo del Prado. Bueno, Paseo del Prado, aquí nosotros le llamamos el Paseo de Recoletos, ¿verdad? Y luego se prolongará hasta la Castellana. Bueno, el Prado ya explicamos por qué se llama así. Como Carlos III quiso crear el Salón del Prado, aprovechando parte del Prado de los Jerónimos, así se quedó el nombre, Paseo del Prado. Y entre paréntesis tendríamos que poner
de los Jerónimos. Y el siguiente tramo se llamaba Paseo de los Recoletos Agustinos, porque ahí lo único que había, como veis, todo jardín, todo descampado. Estamos en el plano de Teixeira, uno de los documentos más importantes para estudiar el urbanismo de Madrid. Solo existía este edificio que veis aquí, que estaría justo llegando a la plaza de Colón. Aquí estaría Colón y esto sería la calle Génova. Este era el monasterio de los agustinos recoletos y de Nuestra Señora de Copacabana. Un precioso monasterio que tenía todos estos dominios. Se llamaban los Prados de los Recoletos Agustinos de Nuestra Señora de Copacabana, el Prado de los Recoletos para abreviar. Es decir, teníamos al sur el Prado de los Jerónimos, al sur el Prado de los Jerónimos y al norte el Prado de los Agustinos Recoletos. Un precioso espacio en el que también los ricos de aquella época a instalar sus palacios. Los palacios más bellos de toda la Castellana, en mi opinión, estaban en este tramo de los Recoletos. También en el Paseo del Prado, pero sobre todo en ese trámite de los Recoletos. Incluso ya en la Castellana, en la zona del hipódromo, como se llamaba antes, la zona de los nuevos ministerios, también había algún que otro palacete. Os voy a enseñar 2 o 3, porque tampoco podemos entretenernos demasiado, pero vais a ver cómo ha cambiado esta zona, qué aberraciones urbanísticas se han construido, aunque para algunos eran las mejores y necesarias intervenciones. Efectivamente, aquí lo tenemos, el convento de los Agustinos Recoletos, en el lugar donde hoy se encuentra, como ya alguno estará diciendo, la Biblioteca Nacional. Fijaros qué imagen tan bonita de este Paseo de los Recoletos desde Cibeles, ¿no?, hasta este convento. La gente típica, ¿no?, paseando por aquí con sus trajecitos, con sus carrozas, ¿no?, estas escenas cotidianas que qué lejos quedan ya de los hipsters que vagabundean hoy por el Paseo de Recoletos, o los grupos de turistas que lo recorren visitando la Biblioteca Nacional o acercándose al ayuntamiento, a centro, como le llaman hoy en día, a Nuestra Señora de las Telecomunicaciones. Así ha quedado, podríamos decir, este cambio, esta Biblioteca Nacional, que, como digo, ocupa el espacio de Nuestra Señora de Copacabana, el convento de los Agustinos Recoletos. Y para terminar de decorar la plaza, a finales del siglo XIX, se empieza a proyectar una escultura, esta famosa escultura de Colón, que no la han dejado quieta. Estuvo primero en mitad de la plaza, luego la llevaron a los Jardines del Descubrimiento, donde han construido todos estos jardines y está colgando la bandera de España, está tan grande. Pero antes no estaban ni esos Jardines del Descubrimiento ni esa bandera, que creo que es la más grande de España. Yo una vez escuché que era la más grande del mundo y me metí un día, me extrañaba, y me metí un día en internet, en Google, y efectivamente no lo es, y es que no es que hay banderas que miden pues como 10-15 veces lo que mide la bandera española de la plaza de Colón. Eso sí, dicen los datos técnicos de sus medidas, a mí me cuesta creerlo, pero lo he revisado ya en un par de boletines oficiales, mide lo mismo que un campo de tenis, no sé. Yo me quedo con el de pádel, pero no sé si llegará al de tenis. Pero claro, desde abajo engaña bastante la perspectiva. ¿Y qué es lo que había debajo de esta bandera de España antes de construir estos Jardines del Descubrimiento?
me he llevado muchas sorpresas. Mucha gente no se acuerda de que aquí estuvo la fábrica de la moneda, también creada por Isabel II. Este es el inicio del liberalismo, este es el inicio económico, es el inicio del capitalismo. Se necesita acuñar más moneda. Así que se crea la CECA de Madrid, que estuvo vigente hasta los años 60, que fue derribada. A finales de estos años ya se construyó o se había construido con anterioridad la fábrica de la moneda y el timbre en Doctor Esquerdo, y esta quedó prácticamente en desuso. Aquí tenemos una foto de poco antes de su derrumbe. Como digo, muchos de vosotros la habéis conocido. No sé si os acordáis de ella, aunque sea en alguna fotografía. Como curiosidad, comentaros que los sorteos de la Lotería Nacional, hasta que fue derribada esta fábrica, se celebraban aquí. Desde aquí podías llegar al cielo si te tocaba el gordo. Bueno, y enfrente de la CECA, enfrente de la fábrica de la moneda, bueno, antes de pasar a ver lo que había, os pongo esta postal tan bonita, ¿verdad? Cómo ha cambiado, Oh, qué bonito que era Madrid a principios del siglo XX. Tenía que ser una ciudad maravillosa. ¿Eh? Bueno, pues esto es lo que es ahora. No sé qué os gusta más. A mí, sinceramente, me parece que la plaza ha quedado fatal. La plaza de Colón, sobre todo con lo bonita que llegó a ser. No hay un diálogo entre la Biblioteca Nacional, digo un diálogo arquitectónico, ni los jardines del descubrimiento, como le llaman. Es un homenaje a esa época grandiosa de España. Bueno, aquí vemos estos bloques monolíticos que están al final, aquí, ¿verdad?, de la plaza, que lo que quieren es simular pues todos estos tótems y arquitectura tribal que se encontraron los españoles en su marcha a América. Allí aparecen escritos pues todos los nombres de los marineros que exploraron y que colonizaron a América, los Pinzones, Cristóbal Colón, etcétera, etcétera. El problema fue que cuando abrieron la plaza, no sé si os acordáis, estaba todo lleno de espacio verde, estaba todo ajardinado. Y aquí el problema no fue como en Santa Ana, que llegó el amigo del alcalde, el señor dueño del granito madrileño, sino que habían pensado mal la cubierta del teatro, el centro de la villa que hay abajo, y se filtraba todo el agua del riego de los jardines y la humedad en el propio teatro. Así que se cementó toda y se propusieron una serie de usos para la propia plaza. No sé si habéis oído, ¿no?, que la plaza ha estado a punto de convertirse en un parque de atracciones. De hecho, alguna vez en Navidades se convierte en pista de hielo, pero hay un proyecto sobre la mesa que pretende cerrar completamente la plaza de Colón, esta explanada, dárselo a una empresa privada para que haga allí una especie de parque de atracciones muy pequeñito. No sé exactamente qué concepto de parque de atracciones, pero seguro que es uno muy muy moderno. Y efectivamente, enfrente de la CECA, enfrente de los jardines del descubrimiento, estaba uno de los palacios más bonitos de Madrid, en mi opinión. El palacio de los marqueses de Medinaceli, o también de los marqueses de Uceda, o también de los marqueses de Denia. Con estos tres nombres se le conoce porque los Medinaceli y los Uceda llegaron a unirse en grado de familiar, en grado de sangre, y los marqueses de Denia fueron los últimos propietarios de este palacio, que fue derribado para construir el Centro Colón, justo el que están ampliando, el que están ahora mismo ampliando justo detrás de la ranita que han colocado, del casino que han abierto y del museo de cera. Un maravilloso edificio de estilo francés, aquí ya no hay este eclecticismo que veíamos, sino que han utilizado la mansarda de pizarra típica francesa, de todas estas azoteas, del recién urbanizado por Haussmann, ¿no? Y era lo que dominaba la plaza de Colón. Fijaros, para que veáis que no os engaño, una imagen de este maravilloso palacio. Qué bonita debería de ser
la plaza. El problema es que nadie se hizo cargo de este palacio. Fue saqueado y prácticamente destruido durante la guerra civil, y llegó el momento del desarrollismo, ¿no? Cuando se construían estas edificaciones enormes, gigantescas, para especular con el alquiler de sus habitáculos, ¿no? El centro Colón y la sede de Barclays, que está siendo reformada o reconstruida por Norman Foster, la está firmando Norman Foster. Bueno, aquí sí que no hay lugar a dudas. ¿Qué os gusta más, el centro Colón o el palacio de los Medinaceli? He dicho marqueses, antes creo que duques, Medinaceli y Uceda duques, marqueses eran los de Denia. Pues yo creo que quedaba mucho más bonito el palacio que este edificio centro Colón. Y bueno, pues por ahí, por esas inmediaciones, lo que había hasta en la época de los Medinaceli, incluso antes, era una fuente. Era una fuente muy importante que estaba regada por un viaje de agua subterráneo. Allí iban todos los madrileños a coger ese agua. Le llamaban la Fuente Castellana. De ahí que todo ese paseo se le llame el Paseo de la Castellana, aunque realmente el nombre tendría que ser el Paseo de la Fuente Castellana. Aquí vemos una imagen con esta fuente castellana que creo que ha desaparecido, pero como siempre ocurre aquí en Madrid, a lo mejor la han movido de sitio, la han metido en algún almacén y le hemos perdido la pista. Yo, que me sé muchas historietas de estas, no la he encontrado. Si alguien sabe dónde está la fuente castellana, por favor, que me lo haga saber. Y un poquito más allá no, al otro lado de las Cibeles, yendo hacia Atocha, en concreto enfrente del Museo del Prado, estaba otro de los palacios más bonitos que había en Madrid. He elegido el primero para que veamos el Palacio de los Medinaceli, el estilo más afrancesado, ¿verdad? Ahora vamos a ver un estilo más historicista, un estilo que se remonta al pasado, un estilo también genuino, español o hispano o al andalusí, ¿verdad? Porque muchos ya habéis visto aquí el parecido con la Alhambra y con esta arquitectura neomudéjar que se introduce a principios del siglo XX. A principios del siglo XX se produce el fenómeno del nacionalismo y del patriotismo. Así que todos los países europeos se ponen a buscar sus orígenes. En Italia será el Imperio Romano, en Francia, pues como no tiene un Imperio Romano, será la Revolución Francesa, en España será, por supuesto, este pasado mudéjar, este pasado musulmán. Bueno, no para todos, pero para un buen grupo de arquitectos este sería el estilo más importante y el que abogaba por convertirse por un estilo nacional. Ya sabéis que cuando llegó Franco erradicó completamente este estilo neomudéjar como estilo nacional, ¿verdad? E impuso el estilo herreriano, el estilo del monasterio del Escorial. Eso resumiría mejor la historia del pasado español. Construyó, pues por ejemplo, lo que llaman el Monasterio del Aire, ¿verdad? Es el actual Ministerio del Aire, en la sede del Ejército del Aire, en la plaza de la Moncloa, también la Junta de Distrito de la Moncloa, también el Colegio Mayor de Primo de Rivera, el rectorado, y la idea de Franco era llegar poco a poco construyendo todos estos edificios de la nueva arquitectura imperial, nada más y nada menos que hasta el Valle de los Caídos. Era el plan Vigador. Otro día os cuento más sobre este plan Vigador, que es interesantísimo. Pero ahora nos toca hablar del Palacio de Siffre Downing, una de las fortunas más importantes del Madrid de la época, y un verdadero enamorado del arte, sobre todo del arte musulmán. Él quiso que Manuel Contreras le construyera una pequeña alhambra dentro de Madrid, y así lo fue durante mucho tiempo. Fijaros qué maravilla de edificio. Hoy en su lugar se alza el Ministerio de Sanidad. Lo ubicáis todos, ¿verdad? Enfrente del Museo del Prado, prácticamente.
Fijaros qué maravilla, ¿eh? Tanto Cifré como el arquitecto pasaron horas y horas para discutir y llegar a una conclusión de cómo debía de ser este fantástico palacio. Fijaros por dentro. Es una reproducción prácticamente exacta de los patios de la Alhambra. Este parece el patio de los Leones, salvando pues las distancias y el tamaño, pero toda la disposición de la sala, la fuente del centro, los mocárabes decorando todos estos arcos, el trabajo de lacerías que hay en los muros de esta sala interior del Palacio de Cifré, ¿eh? Esto no es la Alhambra, esto es el Palacio de Cifré, lamentablemente destruido. Fijaros, qué maravilla por dentro. Es la reproducción de los palacios de la Alhambra, incluso hasta el graffiti de Alá es grande, que aparece por doquier en toda la Alhambra. Una preciosidad, ¿verdad? No sé si lo conocíais, pero vamos, un edificio sin parangón. Lamentablemente también fue pasto de las llamas. Bueno, no recuerdo si se quemó. Bueno, creo que se quemó. Luego quedó muy destartalado. El interior fue vaciado. La familia Cifré se largó del palacio. Y en 1940 y algo se construyó allí el Ministerio de Sanidad. Fue derribado sin que sepamos dónde fueron todos estos patios maravillosos. Fijaros, hasta los artesonados, son iguales, idénticos que los de la Alhambra. Y aquí lo vemos. Derribo, venta de materiales. Bueno, lamentablemente es lo que tiene, es el paso del tiempo y el cambio de los gustos y las necesidades y urgencias que tiene una sociedad.